Buenos días. Jerez desnuda tus sentidos. Con este eslogan se presentaba ayer la campaña de promoción turística de nuestra ciudad en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, que se está celebrando desde ayer hasta el próximo domingo, día 23 de enero. Por cierto, hoy, día 20, se celebra la jornada institucional del Día de la Provincia de Cádiz. La alcaldesa Mamen Sánchez presentaba esta campaña en las instalaciones de la provincia de Cádiz, en el stand de Patronato Provincial de Turismo, en el pabellón de Andalucía, durante la jornada inaugural del encuentro más importante e internacional del turismo en nuestro país. A lo largo del programa les vamos a ofrecer ese acto institucional, ese acto de presentación de la campaña Jerez desnuda tus sentidos, que además venía acompañada por la importancia de los eventos deportivos que se celebran en nuestra ciudad durante todo el año. Y poco a poco se va ocupando la normalidad y alcanzando la normalidad de las ferias y congresos en las instalaciones de IFECA. Hoy nosotros vamos a hablar de la próxima edición del Salón Manga. Va a tener lugar los días 23 y 24 de abril. Ya están puestas a la venta las entradas. Vamos a tener la oportunidad de hablar con el organizador del Salón Manga aquí en nuestra ciudad, con José María Ruiz de Quintanilla. Estará con nosotros el secretario local de Comisiones Obreras en nuestra ciudad, Joaquín del Valle. Hace unos días en rueda de prensa denunciaban la supresión de unas 80 unidades escolares públicas en infantil y en primaria durante la pandemia en nuestro municipio, también en la zona rural, en los centros de pedanías y en la campiña. Estará con nosotros Joaquín del Valle, como decimos, para abordar esta cuestión y también preguntarles, bueno, cómo se plantea este año 2022 sindicalmente hablando. Hace unos días las diferentes organizaciones agrarias entregaban al subdelegado del Gobierno productos agroalimentarios. Vamos a abordar y analizar el sector del campo y el sector ganadero de la provincia de Cádiz con el responsable provincial de COAC, con Miguel Pérez, que estará con nosotros también en unos minutos y al que también le preguntaremos, bueno, cómo se plantea este año 2022. Y en el aspecto cultural, ya pasadas las Navidades, pasadas estas fiestas, la actividad de la Fundación Caballero Bonal ha regresado con normalidad. Hablaremos con su responsable, con Pepa Parra, quien nos contará cómo se ha organizado toda la programación ya en este próximo mes de febrero, lo que queda de enero y sobre todo la programación prevista para el próximo mes de febrero en uno de los puntos más importantes de la cultura jerezana, como es la Fundación Caballero Bonal. Y ya sin más, entramos en materia y vamos a hacerlo hablando del sector agrario, del sector ganadero, del sector agrícola, para analizar un poco cómo está actualmente la situación del campo gaditano y también cómo se plantea este año 2022. Lo hacemos de la mano de COAC, de su secretario provincial, Miguel Pérez. Miguel, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha empezado el campo gaditano este año 2022? Porque ha sido bastante convulso para prácticamente 3 semanas que llevamos de este nuevo año. Han tenido ese encuentro con el subdelegado del Gobierno en el que las organizaciones agrarias, entre ellas COAC, le han entregado productos agrícolas de la provincia de Cádiz, también ganaderos, también todo el follón que se ha montado con motivo de las declaraciones del ministro de Consumo, y un año que también está declarado de sequía. ¿Cómo ha empezado el 2022 para el campo gaditano? Pues tú, con los datos y las circunstancias que estás explicando, pues te puedes imaginar, ¿no? Estamos en un año muy complicado desde todos los puntos de vista. Primero por el clima, porque no está acompañando, el otoño no ha acompañado, y ahora llevamos una época de anticiclón que no nos abandona y hace falta que llueva, sobre todo para sectores muy importantes de la provincia como la ganadería extensiva, que depende absolutamente de los pastos. Y por otra parte, bueno, es un año, el último año de la política agraria comunitaria. Ese es otro ingrediente que se me ha quedado en el tintero, que también viene a añadir un elemento más, ¿no? Al futuro del campo. Tenemos un auténtico cóctel molotov
y bueno, tiene todos los elementos para hacer un año malo, ¿no? Nosotros hay que recordar que lo que estamos haciendo ahora es retomar las manifestaciones, el proceso de movilización que interrumpimos cuando nos confinaron en el año 20, y la realidad es que no estamos igual, el paréntesis ha servido para que bajen los precios y empeore la situación, ¿no? El sector está muy mal, yo creo que se ha aguantado un tirón en donde el sector ha sido muy responsable, abandonando las manifestaciones y haciendo lo que teníamos que hacer, producir alimentos y que hubiera un adecuado abastecimiento en las estanterías, los supermercados. Y a partir de ahí, bueno, lo que hemos hecho es reunirnos otra vez en unidad de acción, todas las organizaciones agrarias junto con cooperativas, y vamos a retomar las movilizaciones. Y por desgracia, bueno, hay elementos que van surgiendo, ¿no? La PAC, que ya lo sabíamos, que entra en vigor el año que viene a la provincia de Cádiz y a la campiña jerezana y a la zona del Bajo Guadalete, a las sierras, nos viene muy mal. Vamos a tener un recorte muy importante, porque viene a nivelar los niveles de ayuda, metiéndonos en las mismas regiones con otros productores que no tienen el mismo nivel productivo que nosotros, no tienen la misma intensificación a la hora de hacer las inversiones, no crean el mismo empleo que nosotros. Nosotros generamos ese derecho histórico precisamente por este tipo de elementos, y ahora se reparte ese derecho para igualarlo con otros agricultores que tienen unos derechos más bajos. Esto significa que va a haber una convergencia en las ayudas y significa que va a haber una pérdida, porque la provincia gaditana tiene una zona en donde tenemos unas ayudas bastante altas debido precisamente a este tipo de méritos, ¿no? Se equipara a otros territorios también del ámbito nacional, es decir, a otras comunidades autónomas que no tienen ni la misma metodología de trabajo ni las estructuras de pequeñas hectáreas que podemos tener en la provincia de Cádiz. Claro, y nosotros tenemos una estructura distinta. En el norte hay una actividad productiva muy extensiva, en donde no se genera tanto empleo como aquí, en donde hay explotaciones muy grandes que con un solo tractor y un solo empleo mucha mueven más muchas maquinaria hectáreas. que personal. Exacto, aquí tenemos otro modelo, ¿no? Derivado fundamentalmente a la zona del Guadalete de Jerez por la colonización. Tenemos menos hectáreas y hemos sabido producir mucho en esas pocas hectáreas a través de una inversión muy fuerte. Eso derivó un derecho histórico, y ese derecho histórico ahora se acaba a un nuevo planteamiento, y hay que convergerlo con los derechos de esas zonas del norte, ¿no? De otras regiones. Empezamos a confluir de 50 regiones a unas 20 aproximadamente, y eso significa que nos vamos a confundir con ellos haciendo la media, y los que vamos a bajar somos nosotros. Eso significa varios millones de euros durante todo el periodo, anualmente, vamos a perder millones de euros, y bueno, nos viene muy mal, y por eso nosotros aquí en la provincia, aparte de las movilizaciones generales que hemos tenido a nivel nacional, hemos querido llamar la atención como la provincia gaditana como una de las grandes damnificadas de la nueva entrada de la PAC. Unas movilizaciones que, como bien comentaba, se cancelaron, se paralizaron con motivo de la pandemia, que se hablaba de esas movilizaciones y se veía en diferentes territorios, en Madrid también, con el tema de precios. Se suma ahora que estamos en el tiempo de descuento para la aplicación de la PAC. Yo no sé si tienen algún tipo de esperanza en que en el último minuto se pueda modificar algún aspecto, algún punto que por parte del Ministerio de Agricultura se pueda hacer o se deje llevar por las aportaciones de las organizaciones agrarias de nuestra comunidad autónoma y en concreto de la provincia de Cádiz. La PAC se divide en varias partes. Hay una parte que todavía no está finalizada, que es un plan estratégico que se ha enviado a Europa y que nos viene muy mal. Significa aproximadamente el 25%, una cuarta parte del presupuesto. Y ahí se habla de un modelo de ayuda que le llaman, esta cuestión es muy técnica y es difícil de explicar, pero bueno, se llaman ecoesquemas, y por lo que veníamos haciendo antes, que se llamaba pago verde, que tiene prácticamente las mismas condiciones que los ecoesquemas, ahora se exigen muchos más requisitos y además con menos dinero. Con menos dinero. Antes el pago verde significaba aproximadamente el 50% de la ayuda directa que recibía el agricultor, y ahora va a hacer aproximadamente un 5 o un 6% con los mismos requisitos, con lo cual nos viene bastante mal. Hemos hecho alegaciones, prácticamente estamos todas las organizaciones agrarias en la provincia de acuerdo en que nos viene bastante mal, que es muy negativa, y vamos a ver si tenemos la suerte de que nos escuchen en ese último minuto, como tú dices, y podamos modificar, de alguna forma amortiguar el efecto que puede tener la PAC. Hablando de movilizaciones, Miguel, el día 20 de marzo hay convocada una a nivel nacional, ¿no?
El día 20 de marzo tenemos convocado una manifestación, todas las organizaciones agrarias y cooperativas a nivel nacional, y lo que quiero decir es que no solamente es la PAC, claro. El mundo agrario es más amplio. Sí. Nosotros ahora tenemos multitud de problemas, tenemos un problema en el mercado, tenemos un problema de precio que han bajado los precios, sin embargo han subido los precios para los consumidores, con lo cual el margen ese que hay en medio ha aumentado. Nosotros publicamos mensualmente lo que le llamamos un IPOD, que es un estudio, un índice que marca la diferencia entre lo que recibe el agricultor y lo que paga el consumidor, y ese margen se ha agrandado, con lo cual estamos en una situación peor. A eso le acompañamos que tenemos unas importaciones que no tienen ningún tipo de control en frontera, que no tienen ningún tipo de mecanismo de mercado impositivo que de alguna forma amortigüe que ese producto entre con muy bajo precio en los momentos en los que nosotros también producimos, porque estamos los países en el arco mediterráneo y tenemos una agricultura similar, y eso hace que nos destrocen en los mercados, y esto hay que echarle una pensada. Los acuerdos con terceros países, a nosotros en la agricultura nos han utilizado como moneda de cambio, se le ha dado esa potestad de entrar los productos de esta forma, porque hay otro tipo de intereses industriales y de multinacionales que se implantan en el tercer mundo. Nosotros tenemos un problema en la agricultura, y la verdad que los costes de producción son muy altos también. La subida, eso lo saben todos los ciudadanos, la electricidad ha subido, el gasoil, los jornales para los empleados, el salario mínimo interprofesional, ha subido los fertilizantes, se han puesto a más del triple, los fitosanitarios. En fin, tenemos una subida brutal de costes que, acompañado con el resto de circunstancias, hace que muchas explotaciones no sean viables. Ustedes solicitan medidas fiscales y comerciales que salvaguarden las explotaciones agrarias de la provincia. Esto es muy importante, porque el sector agrario tiene ahora mismo una fiscalidad que es anacrónica absolutamente. Responde a otro tiempo en el que el sector agrario tenía una capacidad contributiva mayor, y en la mayoría de los casos se ha quedado estancado ahí los índices de módulo, la tributación fiscal, y en otros casos incluso han aumentado. Entonces nosotros les pedimos no exenciones puntuales, sino una adecuación de la tributación a la capacidad contributiva que tiene ahora mismo el sector. Hay que echarle una pensada a esto, analizar qué es lo que se puede pagar y aplicar un principio básico en derecho tributario, que es la proporcionalidad. Hay que tributar de acuerdo con la capacidad que tenga cada uno de los contribuyentes. Y el sector agrario ahora está pasando un momento muy malo. Al hilo de esto, la Junta de Andalucía también, en vez de ayudar, ha sacado una nueva ley de tasas y precios públicos que viene a gravar y a multiplicar por muchas veces las tasas que se venían empleando en el sector agrario, para mover ganado de un recinto a otro, para poner viñedo que estaba exento y ahora se cobran 184 euros por aplicar los derechos y poner el nuevo viñedo. En fin, hay una serie de tasas que se han multiplicado, y entendemos nosotros que las tasas, que el concepto tributario que tiene, que es aportar económicamente lo que le cuesta a la administración realizar ese trámite, no responden a esa realidad. Esto hay que estudiarlo bien y, hombre, determinar exactamente el coste que tiene para la administración cualquier tipo de emisión de certificado, de un permiso, de una inscripción registral. Este tipo de historia hay que echarle una pensada y mirarlo bien. Y creemos que se ha hecho de una forma arbitraria por parte de la Junta. En ese sentido, se están organizando reuniones, encuentros con los responsables para un poco paliar o que se haga escuchar las reclamaciones del campo gaditano. Sí, no, nosotros hemos mantenido interlocución prácticamente, bueno, con todos los estamentos y todas las administraciones que tienen competencia en agricultura. Con la Junta de Andalucía hay una mesa de interlocución que a nivel regional funciona bien, y se ha hecho un frente común frente a la PAC. Y luego, bueno, mantenemos reuniones con la Delegación de Agricultura, con el Ministerio a través de las organizaciones a nivel nacional. Lo que pasa es que no se escucha. Yo creo que ha habido una determinación a priori de lo que está pasando, y había un plan marcado, y parece que no se escucha, y yo creo que Andalucía está en el punto de mira. Y luego hay un reparto territorial que a nosotros no nos gusta, territorial políticamente hablando,
que no nos gusta para callar algunas regiones que han dado mucho la lata en prensa con sus consejeros de Agricultura a la cabeza, y parece que se ha contentado con ciertos cheques que vienen derivados de la PAC. Y como el gran beneficiario histórico, porque es quien tiene más agricultura, era Andalucía, es a quien se le ha quitado y se le ha dado un bocado importante en el presupuesto. ¿Qué consecuencias puede tener toda esta situación que se está poniendo sobre la mesa ahora mismo, que se está exponiendo para el futuro y la viabilidad del campo gaditano? Mira, nosotros el otro día, en un acto simbólico con el subdelegado del Gobierno, sí, que le entregamos productos muy representativos de la provincia, que tenemos la suerte de tener una gran gama de productos en la provincia, tenemos prácticamente de todo. sí. Le entregamos simbólicamente 2 cestas, una en donde estaban todos los productos, leche, carne, miel, vino de Jerez, hortícola de Conil y de Sanlúcar, en fin, todo lo que representaba de alguna forma la provincia, y otra cesta vacía, una lo que tenemos y otra lo que puede quedar, y esto no es ninguna tontería, que se nos llena mucho la boca hablando de la España vaciada, de que tenemos que tener pueblos fuertes, y se les olvida a muchos, a las instituciones, que el motor de la economía rural, guste o no guste, es la agricultura. Hay muy pocas fábricas, cada vez menos, incluso en las ciudades, en el medio rural, por supuesto que menos. Y si el motor de la economía no funciona, el resto deja de tener sentido. Y tenemos que tener unos pueblos, hombre, en donde tengamos asentada la población, tengamos pueblos vivos, pueblos dinámicos, y bueno, y no desaprovechar una oportunidad, que es que, como está esta provincia en el asunto del paro, sí, nosotros somos un sumidero muy importante, hemos sido más de una vez sector refugio, por ejemplo, cuando cayó la construcción, de vuelta al campo, en fin, hay que seguir trabajando y apostar por un sector que yo creo que tiene y debe seguir teniendo muchas posibilidades. Desde el punto de vista de cultivos, ¿hacia dónde se está encaminando la provincia de Cádiz? ¿Se están manteniendo los tradicionales? ¿Se sigue apostando por diversificar en los cultivos, dependiendo de la zona, algunos productos que funcionan también con nuestro clima? Bueno, nosotros en conjunto tenemos una buena diversidad de cultivos. Lo que sí, yo creo que va a haber una transformación en ciertas zonas. La PAC va a hacer que, si abandonamos ese nivel de ayuda para los agricultores, tengan que hacer otro tipo de prácticas agrarias, con otro tipo de productos. Y yo creo que la zona del Guadalete está apuntando, ya hay experiencias muy interesantes, en compatibilizar los cultivos tradicionales de maíz, algodón, remolacha, con nuevos cultivos, sobre todo hortícolas al aire libre. También hay una entrada importante de cultivos como el olivar, que está incrementando bastantes hectáreas, también el aguacate, que parecía increíble que en esta zona, con el clima que tenemos, se ponga aguacate, pero bueno, con variedades mejoradas y además yo creo que con la ayuda del cambio climático tenemos un clima mucho más suave y se está poniendo aguacate. Entonces está despuntando por ahí en otro tipo de cultivos. Y no solamente el agricultor tradicional, hay un sector que está más envejecido y este es más reticente al cambio. Se está conservando el tipo de agricultura tradicional. Pero gracias a la incorporación de jóvenes, normalmente cuando un joven se incorpora, hace algo distinto de lo que hacía su padre, o de lo que se hacía en la zona. La importancia de ese relevo generacional, ¿no?, que tanto se habla. Es muy importante. Y bueno, a mí me encanta recordar una estadística que además es europea, de Eurostat, que por cada joven que se incorpora a la agricultura se crean 7 puestos de trabajo directos. Y esto es muy bueno, ¿no? Y hay que tener en cuenta esa estadística, porque muchas veces los políticos cortan muchas cintas, inauguran muchas fábricas, y a lo mejor se habla de 100 empleos, 40 empleos en el campo, que tenemos ya más de 1000 incorporados en la provincia de Cádiz en los últimos años, pues multipliquemos, que es un sumidero de empleo muy importante que hay que seguir apoyando. En el territorio jerezano, en lo que es la campiña jerezana, sigue primando, lógicamente, la viña, el algodón y la remolacha. La viña, el algodón, la remolacha sufrió un bajón muy importante por falta de rentabilidad. Ahora parece que hay unos niveles de estabilización, que es extraño que se haya tirado más a la remolacha de secano en esta zona que a la de regadío. El año pasado tuvimos los mismos niveles de hectáreas en regadío que en secano. Este año el secano ha sobrepasado al regadío.
Y bueno, aquí tenemos maíz, tenemos también los cereales, tenemos ganadería. Jerez, como tiene un término tan amplio y tiene unas bondades extraordinarias para la agricultura, tenemos de todo. Y bueno, son sectores, yo creo que ejemplares, ¿no? En el caso del marco de Jerez, pues ya sabemos lo que significa para, no solamente para Jerez y la provincia, sino para Andalucía y para España, que es el buque insignia de los vinos generosos españoles. Vamos a hablar de ganadería. Mucho daño también, no ha sentado muy bien las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón. ¿Puede tener esto alguna consecuencia para la carne gaditana, nuestra carne retinta, los productos que generalmente se exportan? Claro, nosotros, cuando los ministros tienen que saber que cuando hacen declaraciones públicas a nivel internacional, pues están tocando una materia muy sensible. Yo tengo que decir, en honor a la verdad, que me he leído la entrevista transcrita, literalmente, y no es el mensaje que está corriendo por las redes y que se está utilizando, yo creo que desde el punto de vista electoral, diciendo que el ministro Garzón ha dicho que la carne española es de mala calidad. Ha dicho que hay un modelo de macrogranja que es muy agresivo con el medio ambiente, sí, que genera poco empleo y que además puede dar carne de mala calidad. Claro, al final lo que ha quedado, por desgracia, es el mensaje que la carne española es de mala calidad. Lo único que podemos agradecer es que al final queda un debate que yo creo que hay que abordarlo, que qué tipo de ganadería, de producción de alimentos de carne, en este caso, queremos adoptar, cuál es nuestro modelo. Y lo que nosotros desde la organización defendemos es que, por supuesto, la ganadería intensiva con respeto absoluto al bienestar animal y a las condiciones medioambientales que existe y funciona muy bien, es un modelo. La extensiva, que es un primor, la ganadería extensiva en la provincia de Cádiz, aquí en Jerez, es un auténtico primor porque forma parte del medio natural, sí, es una confusión, una integración perfecta de la actividad humana en la dehesa con la ganadería. Y el otro que está en otro pico, que es el que ha criticado el ministro Garzón, quizá en algunos casos confundiendo la ganadería intensiva con las macrogranjas, es el que está puesto en duda. Está puesto en duda a nivel europeo ya por muchos países, porque esto es el hacinamiento, por ejemplo, de algunas granjas que tiene 4.000 cabezas de ganado en poco espacio, sí, que además esto supone la alteración del medio ambiente de una forma brutal, por ejemplo, con los acuíferos, sí, por el tema de los purines y otro tipo de historias, y este debate hay que abordarlo, pero tenemos que ser consecuentes también que cualquier tipo de alteración en el modelo influye en el precio de los productos, porque es difícil competir con este tipo de macrogranjas porque utilizan muy poco empleo, están muy mecanizadas, tienen una tecnificación muy importante y producen la carne barata. ¿En la provincia de Cádiz tenemos macrogranjas? No. Nosotros, por suerte, lo que podemos presumir es de que tenemos una dehesa magnífica y una agricultura extraordinaria, en donde como mínimo una vaca disfruta de una hectárea. Esto es, yo recuerdo un amigo político que hablaba, cuando las vacas locas, decía, nosotros en la provincia de Cádiz tenemos las vacas felices. Y es verdad, tenemos las vacas felices. Este año 2022 hemos empezado con esas piedras en el camino que hemos estado exponiendo, pero ¿cómo se plantea hasta diciembre de este año? Desde el punto de vista agronómico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista político vamos a tener este año y el siguiente bastante convulso, bastante ajetreado. Desde el punto de vista agronómico. Desde el punto de vista agronómico va a depender mucho de las condiciones ambientales, del clima. Nosotros tenemos la suerte, hablemos o no de regadío o de secano, tenemos la suerte de que tenemos una provincia con una capacidad de embalse muy importante. Y eso hace que a día de hoy todavía no tengamos restricciones, a pesar de que estamos por debajo del 30% de la capacidad de nuestros pantanos. Pero bueno, estamos ahí mirando de reojo y que es posible que se ponga en marcha el decreto de sequía con las consecuencias, con lo que dicta el plan hidrológico, ¿no?, de cada cuenca, y ya sabemos que los primeros que sufren cortes de agua son los agricultores, luego va la industria y luego, bueno, es lógico que el abastecimiento urbano, ¿no?, para el uso de boca, ¿no? Entonces, bueno, va a depender muchísimo del clima. Normalmente el regadío está estable por esa capacidad de embalse,
pero vamos a depender este año, que es crucial, secano, que necesitamos que llueva para seguir embalsando agua y que no haya cortes. Y el secano, pues por ahora hemos tenido un alivio con la última borrasca que tuvimos, pero bueno, necesitamos más agua que llueva cuando tiene que llover y como tiene que llover, que no venga como últimamente... Con trombas, que lo que hacen es pudrir el cultivo. Haciendo daño, escorrentías y luego acompañado de unos periodos muy importantes dentro del año de sequía. Eso no es bueno para los cultivos, tiene que tener un ritmo de agua y eso es lo que nos está pasando últimamente en los últimos años. Y Miguel, para finalizar, desde el punto de vista político, también entiendo que se abre una agenda de reuniones y de contactos con todos los partidos, ¿no? Sí, nosotros estamos prácticamente, la semana que viene vamos a tener ya encuentros con partidos políticos, estamos prácticamente siempre en contacto con ellos, además hay una actividad legislativa en la que nosotros pretendemos influir, como es lógico, y bueno, lo que intentamos hacer es que lo que dicen en los programas electorales, porque a todo el mundo se le llena la boca de hablar del medio rural, de un medio rural vivo, de la agricultura, que qué bien nos hemos portado durante la pandemia, bueno, que haya una traducción real a la hora de tomar medidas y que no haya más palos al sector agrario. Yo creo que es un sector que no es un sector cualquiera, porque hablar de agricultura es hablar de alimentación. Bueno, sabemos durante la pandemia, ¿no? Exacto. Que es gracias a la labor, al compromiso de los agricultores y ganaderos, hemos podido comer el resto de la población. Eso es, no ha faltado de nada. Y aquí ha habido psicosis, hay que recordarlo, porque faltaron mascarillas y faltó papel higiénico. Qué tontería más grande. Como falten alimentos, aquí se va a formar la mundial. Entonces claro, tenemos que tener cuidado con el asunto de la alimentación, un asunto primordial. Pues Miguel Pérez, responsable provincial de COAG, muchas gracias por Gracias. habernos acompañado y bueno, estaremos acompañando a todo el sector durante todo este año a ver cómo va evolucionando, las reivindicaciones que se van planteando, las que se van consiguiendo y sobre todo apoyando al sector agrario y ganadero de la provincia de Cádiz. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar con Comisiones Obreras. Va a estar con nosotros el responsable local del sindicato, Joaquín del Valle. Este pasado lunes se denunciaban la supresión de líneas en primaria y en infantil en diferentes centros educativos en nuestra ciudad durante la pandemia y también le vamos a preguntar cómo se plantea este año 2022, qué previsiones tiene el sindicato, cómo valora esta reforma laboral, cómo puede afectar esta reforma a nuestra ciudad, a la provincia de Cádiz también. De todo esto hablaremos con él después de publicidad.